Nacemos solos, pero felizmente nos encontramos con el otro apenas hemos visto la luz de este mundo. Nos alimentamos con leche, pero no solamente con eso, sino que nos alimentamos con la mirada, con el gesto, con la sonrisa de nuestra madre principalmente o de quien nos cuide. Eso podríamos decir que es empatía, es decir, empieza la empatía en esa interacción entre la madre o los que cuidan y el bebé. Y esa empatía nos va a acompañar por el resto de nuestros días, porque no vivimos solos, sino vivimos en interacción. Cuando hablamos de las emociones, hablamos de la pasión, de la empatía, estamos pensando que hemos sobrevivido justamente por eso, millones de años. Durante millones de años, la experiencia, los descubrimientos, el conocimiento nos ha ayudado a evolucionar. Pero el motor vital de la evolución es emotivo. No es la razón, no es la única y la principal instancia para poder seguir viviendo. Hoy día nos toca hablar de eso, de la empatía, de esa relación con los demás, con los otros, en un momento tan difícil. La palabra empatía viene del alemán, es un concepto muy lindo, es ponerse dentro del otro para conocerlo. Y la palabra, que es un poquito difícil, es Einfühlung. Esa palabra quiere decir eso, ese concepto de ponernos en el otro, pero dentro del otro para conocerlo. Si nosotros hablamos en el idioma castellano de dónde viene el concepto más bien que usamos en español es simpatía. Pero no es lo mismo hablar de empatía que de simpatía. No quiere decir que no sean primas hermanas y que además la simpatía es una emoción, es un comportamiento además hacia el otro que también es muy válido. Pero yo diría que la simpatía es un poco más egoísta, porque la simpatía quiere decir encontrarnos con el otro cuando sentimos que tenemos afinidades con el otro. La empatía está mucho más en el área de la pasión por el otro, del amor por el otro, del querer conocer al otro para poder comprenderlo. Para ejemplificar lo que es empatía, voy a contar una pequeña anécdota. Por ejemplo, yo voy al circo. He ido al circo desde chica. Y desde mi butaca veo con mucho entusiasmo a una equilibrista que está haciendo maromas en una cuerda. Y empiezo a sentir temor por ella. Empiezo a tener ese sentimiento de que ojalá no le pase nada. Empiezan de repente mis manos a transpirar. Posiblemente estoy sintiendo mucho más inquietud que la propia equilibrista que está en la cuerda floja. Luego salgo del circo, la recuerdo, puedo hablar sobre ella con amigos, con amigas, con mi familia, de lo que he visto, pero esa empatía que yo he sentido con ella, ese deseo de que no le pase nada, termina ahí. Sin embargo, la empatía puede dar un salto maravilloso, que es el altruismo. Y en este momento de la pandemia necesitamos ese salto. No quedarnos solamente en la empatía, sino saltar hacia el altruismo, que es hacer algo concreto realmente por el otro, organizándonos, haciendo llamadas a quien lo necesite, dando algo de lo nuestro, pero la empatía muchas veces se queda como la anécdota que yo estoy contando, que es
salgo del circo, me olvido ya un poco del equilibrista, no hago nada más por su seguridad. En este caso, el altruismo va mucho más allá. Las personas podemos ser empáticas referente a la tristeza o referente a la alegría del otro. Si, por ejemplo, yo me alegro porque la otra persona tuvo un ascenso, porque la otra persona tuvo una promoción, y se lo digo, cuánto me alegra tu promoción, tu avance, tu logro, estoy siendo empática en términos de la alegría. Pero también en este momento, si yo llamo a alguien o expreso a alguien mi pesar por el pesar del otro, cuánto siento la pérdida de tu padre. Sé que tu padre era algo muy especial para ti, lo siento mucho. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué puedo ayudarte para que tú te sientas mejor? Ahí estamos pasando de la empatía al altruismo. Es decir, me preocupo de cómo puedo aliviar el dolor, no solamente sintiendo o tratando de sentir lo que el otro tiene, sino organizándome. En este momento hay muchas organizaciones serias, hay muchas asociaciones civiles, hay también entidades del gobierno, de las iglesias, que están siendo canalizadoras de apoyo. Piensa qué puedes hacer. No solamente es sentir esa empatía por el otro, estar en su tristeza, sino también hacer algo más. Cuando muchas veces vemos el dolor y vemos algo catastrófico, por ejemplo, como lo que estamos viendo ahora en el mundo con la pandemia, tendemos a evadir en algunos casos. Evadir quiere decir no me comprometo con el dolor. Sé que tu madre me necesita para que yo la llame, pero prefiero sentir e imaginar lo que ella fue y no lo que ahora está pasando, por ejemplo, con la depresión, con la enfermedad. Eso le llamamos el quedarse enganchado, ¿no? El quedarse en la desesperanza y no dar un paso más. Justamente cuando la empatía salta hacia el altruismo es cuando mejor podemos sentirnos. Bettenhell, que es un psicólogo famoso que estuvo en el campo de concentración nazi y que además anticipó lo que iba a ser el nazismo, decía que las personas cuando llegaban al campo de concentración, o sea, imagínense las peores condiciones, perdían muchas veces su capacidad moral, su capacidad de continuar una vida ética que habían tenido. Es decir, sálvese quien pueda. Pero esas personas eran justamente las que perecían primero, las que no sobrevivían. Esto lo cuenta Bettenham en su libro Sobrevivir, que él mismo obviamente vivió en esa experiencia. Entonces, pasar de la empatía al altruismo, a organizarse, a hacer algo concreto por el otro, es una manera de sentirnos también nosotros mucho mejor. ¿Cómo podemos ser más empáticos con los demás? Podemos escuchar, preguntar, tratar de ponernos en los zapatos de los otros, tratando de imaginarnos si nosotros estuviésemos viviendo la misma condición que está viviendo el otro. Si tú puedes ayudar, hazlo, de diferentes formas. Y si tú estás muy ansioso o ansiosa, muy angustiada o angustiado, si tú requieres algún tipo de ayuda, Cedro está para ayudarte, para apoyarte, para tener esa pausa que necesitamos todos en nuestra salud mental. Un gran abrazo.